Hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción. Este es un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. Hoy tenemos un tema súper interesante y es el síndrome del impostor. Y para eso nos acompaña Sami Ramírez. Ella es coach ejecutiva y de liderazgo especializado en jóvenes líderes. Es ingeniera industrial con maestría en marketing y es una colombiana viviendo en Montreal. Hola Sami, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Comencemos con la pregunta básica. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del impostor con ese nombre es un poco como asustador porque es como, ¿de qué se trata? ¿Es una enfermedad? Pues bueno, síndrome como tal, la palabra indica que hay como muchos síntomas para identificarlo. Y el síndrome del impostor es algo que casi que el 70% de la población ha tenido en algún momento. Es un pensamiento y es una creencia que se nos pasa por la mente y hace que nos congelemos y que no sintamos que estamos listos para ejercer un trabajo o que nos lo merecemos. Entonces, digamos que ya vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de tener el síndrome del impostor, pero lo que significa es que es la creencia de que no somos merecedores de lo que tenemos en este momento, que en algún momento alguien se va a dar cuenta y nos van a descubrir. Entonces estás haciendo un examen y estás pensando, yo realmente no soy tan inteligente y voy a perder este examen y la gente se va a dar cuenta. O te ascienden en el trabajo y estás pensando, yo creo que yo no me merecía este ascenso y se van a dar cuenta y me van a echar. Okay. Todo el tiempo es tener como el temor de que te van a descubrir porque no eres lo suficientemente bueno. Y eso, digamos que al principio, hace muchos años, cuando los psicólogos empezaron a hablar de ese tema, creían que solo nos daba a las mujeres, pero en realidad lo sufre todo el mundo. Lo que pasa es que las mujeres somos como más susceptibles a que nos pase. Bueno, aquí ya estás tocando un tema que tengo muchas preguntas. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace en cada persona de que llegue un momento en el que yo diga, ok, creo que tengo el síndrome del impostor? ¿Eso de dónde viene? ¿De las creencias que nos infundan en la niñez? ¿De dónde viene? Mira, el síndrome del impostor principalmente aparece cuando las expectativas que tenemos de nosotros se convierten en expectativas irreales, están demasiado por encima de la realidad. Y normalmente sucede cuando, exacto, en la familia o en la sociedad de niños identificamos algo que nosotros en ese momento creemos que nos va a permitir ser aceptados o ser amados o conseguir algo. Entonces es súper interesante porque son creencias que nos acompañan desde la niñez y que siguen con nosotros para siempre y siempre nos estamos esforzando para lograr algo y al final de todo estamos como persiguiendo algo que es inalcanzable. Estamos tratando de conseguir la aceptación de todo el mundo, por ejemplo, con expectativas muy, muy altas. Y para darme a entender, te voy a dar un ejemplo porque el síndrome del impostor se presenta con máscaras, Ok. ¿ok? Entonces hay máscaras que es, por ejemplo, la del perfeccionismo. Una persona dice, no, yo soy perfeccionista y en una entrevista le preguntan, no, pues dime una debilidad. Y entonces la del perfeccionismo es súper típica porque es una fortaleza y es una debilidad. Pero desde este punto de vista, veámoslo primero como una fortaleza. Una persona perfeccionista normalmente se esfuerza mucho por hacer las cosas bien, ¿sí? La calidad del trabajo que presenta normalmente es alta calidad y siempre va a estar presentando su trabajo y todo lo que hace va a estar perfecto. Está buscando la perfección. ¿M? Pero en realidad es una máscara porque el perfeccionismo también tiene problemas. Con el perfeccionista normalmente se congela para tomar una decisión, prefiere no hacer nada si no le queda perfecto. El perfeccionista se muere de miedo de entregar un trabajo que no es perfecto, entonces a veces no hace nada porque su expectativa de sí mismo de hacer las cosas perfectas no lo deja. ¿Sí? El perfeccionista se muere cuando le dan un feedback negativo, se siente súper mal cuando encuentran un defecto en algo que entregó, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, para tomar esa máscara como ejemplo, ¿m? La expectativa de sí mismo es entregar un trabajo perfecto, pero ¿eso es real?
Entonces, la verdad es que no. O sea, desde el punto de vista del no, es que en la realidad la percepción de que algo es perfecto es muy subjetiva, depende de quién lo está viendo. Es perfecto para ti, pero puede que no sea perfecto para alguien más. Siempre alguien va a encontrar algo que mejorar. Bueno, en fin, mil cosas. ¿Qué pasa con el perfeccionista? El perfeccionista siempre va a estar teniendo pensamientos en la cabeza que lo hace sentir que no es suficiente, que lo que está haciendo no es suficiente y que por lo tanto no merece tal cosa, que por lo Ok. tanto no merece ese reconocimiento. Entregas un trabajo súper bien hecho y todo el mundo te dice, te quedó divino, te quedó espectacular, qué increíble, te felicito. El perfeccionista siente que no es suficiente y dice, no, yo creo que lo hubiera podido hacer mejor, yo creo que no me quedó bien. Sí, así hay muchas personas. Y ahora mismo estoy pensando en ejemplos como el típico artista perfeccionista que siempre cree que su obra no está terminada. Y eso Ok. es muy común, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona puede que de afuera las demás personas lo estén admirando por lo que es y por lo que hace, pero adentro sufre mucho, porque siempre siente que lo que hace no es suficiente. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero yo no sé si eso te ayuda para entender un poco lo que Claro. significa una de las máscaras, porque solo esa es una, pero hay como 6. Bueno, yo te iba a preguntar si hay algunas características o acciones o algunos actos concretos que nos ayuden a darnos cuenta si tenemos o no tenemos el síndrome del impostor. No sé si quieras compartirnos algunas o si quieras compartirnos estas máscaras que también me parece que eh, el ejemplo del perfeccionismo es muy, muy bueno. Ok, entonces esa, por ejemplo, es una para darte cuenta. Perfeccionista esa es una manera que te puedes dar cuenta si tienes el síndrome del impostor. Te pasa que siempre encuentras algún defecto en el trabajo que estás haciendo o se te dificulta completar o entregar porque siempre encuentras que algo más le falta a lo que estás haciendo. Como que no termino, le falta, no es que le falta un detallito y entonces te demoras muchísimo trabajando en algo. Esa puede ser una forma en la que lo puedes estar viviendo. La otra es el que se llama la máscara del superhumano. Entonces es la persona que dice, no, tranquilo, yo lo hago solo, le ofrecen ayuda, no, 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 tranquilo, yo puedo solo. La mamá que dice, no, yo voy a ser excelente en mi trabajo y yo voy a ser la mejor mamá y le hago las comidas a mis hijos todos los días lo más saludable y además les ayudo con las tareas y además hago el aseo de la casa y además cuido a mi esposo y además hago ejercicio y además y todo lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Entonces, las expectativas sobre sí mismo son irreales. Esperas ser perfecto en todos los aspectos, pero el día no te alcanza. Entonces, esa es la máscara del superhumano. Yo tengo que ser perfecta en todo. La supermamá o la supermujer. Y entonces esa expectativa de ti misma hace que un día algo sale mal con la comida de tus hijos o porque, no sé, a un accidente el niño se tropezó, lo que sea. Cualquier cosa te va a hacer sentir terrible porque tu expectativa de ti misma es que tú tienes que ser la supermujer que todo lo hace perfecto. Esa es la otra máscara. Dices, pero ¿qué tiene de malo querer hacerlo todo bien? No, lo que tiene de malo es que tú sufres mucho cuando las cosas son naturalmente terrenales, que las cosas pasan, la vida pasa, ¿sí? Entonces ahí sufre la persona demasiado porque la expectativa de sí misma es que era de otro planeta. Como, no, a mí nada me va a salir mal. Entonces es muy irreal. Esa es otra máscara. Hasta ahí, cómo lo ves? Sabes que nunca había relacionado esa máscara, como tú la llamas, con el síndrome del impostor, pero sí tiene mucho que ver. Sí, es que el síndrome del impostor lo que hace es que pone en un solo lugar el problema de las expectativas que tenemos irreales sobre nosotros mismos. Y las máscaras es simplemente las diferentes maneras en cómo se ven. ¿M? Entonces hay dos cosas aquí, las expectativas y el merecimiento. Cuando creemos que no nos merecemos y las mujeres por eso es que nos pasa tanto. Porque hay un tema de merecimiento como si cada vez que nosotros obtenemos algo es como si le estuviéramos quitando a alguien más. ¿Sí? Entonces y en las mujeres se ve muy a menudo. Yo sí no sé si tiene que ver con la compasión o con nuestra conexión con el otro, con nuestra empatía, que
así, algo así como que queremos sacrificar nuestro bienestar para el bienestar de los demás, ¿sí? Que no es necesario, ¿no? Pero El que tema de las mujeres me parece súper importante y allá quiero llegar, pero quisiera, si de pronto nos puedes comentar de las otras máscaras de las otras. antes de llegar al tema de las mujeres. Porfa. Bueno, entonces la otra es la del genio innato. Y el genio innato es una forma en la que se presenta este síndrome y es las personas que, viste que siempre, a veces en las familias hay niños que son muy brillantes y les va súper bien en el colegio desde temprano, ¿no? Entonces le van bien en todas las materias y la expectativa que ellos se forman de sí mismos es, a mí siempre me va bien, a mí siempre me va bien y yo todo lo hago bien, yo soy excelente en el colegio y a mí siempre me va bien. Y luego cuando se enfrentan a algo que no les sale tan bien de entrada, cuando representa un poco más de esfuerzo, la frustración acerca de sí mismos es enorme, ¿sí? Porque esperan ser muy buenos en todo, lo cual es de nuevo una expectativa de ti que es irreal. ¿Mm? Entonces te enfrentas a una situación, primero, algo que tienes que aprender y siempre en el aprendizaje hay un proceso, no sé nada, sé un poquito, ya sé suficiente, ya sé mucho, pero entonces las personas que crecen siempre creyendo que son buenas en todo y se encuentran con algo que les representa algo de dificultad, empiezan a dudar de sí mismas, es decir, yo no merezco, yo realmente tal vez nunca fui tan bueno y no merezco que me reconozcan como inteligente, tal vez no lo soy, ¿sí? Entonces ahí empieza la lucha. Todo va bien hasta que cuando todo es perfecto, pero cuando encuentras algún nivel de dificultad empiezas a dudar de ti. Esta es otra de las máscaras. La otra máscara es el solista. El solista es bien interesante porque esta máscara del síndrome del impostor se ve mucho en las empresas cuando una persona es muy buena en su trabajo, muy buena, y lo ascienden, y ahora es manager, ahora es gerente, y tiene personas a cargo. Entonces, cuando trabajaba por sí mismo, una estrella total, ¿no? O sea, todos los mejores resultados, siempre las mejores métricas, siempre el mejor. Luego, cuando tiene personas a cargo, ya se pone la cosa difícil porque es que ya no depende de su rendimiento, ya depende de otros. Entonces, el solista es esa persona que es muy bueno para lograr cosas por sí mismo, ¿sí? Y no le gusta depender de otros, no le gusta. Es una persona que encuentra que para lograr ser reconocido, siempre es mejor que depender solo de sí mismo y no depender de otros, las expectativas, ¿no? Todos, al final, en nuestra sociedad, todos estamos interconectados de alguna manera. Por eso la expectativa es irreal, porque esperar que tú vas a poder solo con todo y que nunca vas a necesitar de nadie es irreal, ¿sí? Entonces el solista sufre mucho cuando depende de otros y eso le pasa a esta persona que la ascienden y ahora es gerente y ahora dependo de otros y yo ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que esta gente trabaje tan duro como yo trabajo? Entonces ahí se encuentran con esa lucha y empiezan a dudar, tal vez yo no me merecía este ascenso, lo que te contaba ahorita, tal vez yo no merezco estar aquí, tal vez yo no soy buen gerente, ya, tal vez yo, y entonces la lucha interior es, ¿cómo hago? O sea, yo no tengo ni idea cómo hacer que la demás gente rinda como yo rendía. A mí no me gusta depender de otros, yo por eso es que prefiero trabajar solo y encima de todo empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar de mis capacidades para liderar, de merecer estar en este lugar. Entonces ese es el solista. Todos los que te estoy diciendo, si lo has notado, tienen un lado positivo. Como, el solista es muy independiente, ¿verdad? Es como, puede con todo, pero tienen el lado negativo. Y ese lado negativo es creer que no necesitas de nadie, que esa es la expectativa irreal. Y al final lo que sucede es el conflicto interno en la cabeza de la persona que lo está viviendo. Y es, sí, yo soy independiente y eso es bueno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como no me gusta depender de otros, estoy sufriendo y no estoy lidiando con lo que la gente espera de mí. Entonces empiezas a dudar de ti y eso es súper doloroso, empezar a creer que no eres lo suficiente. Eso duele muchísimo. El siguiente es el aprendiz. ¿Cómo vas hasta ahí? No, me encanta porque, como te digo, la idea que yo tenía del síndrome del impostor era como algunas acciones concretas, pero todo esto está súper relacionado y pues no lo había nunca conectado.
entonces cuando uno lo escucha, más de uno de nosotros decimos, yo lo tengo, yo hago eso. Porque es muy común, pero darnos cuenta, siento, es un paso enorme para hacer conciencia y empezar a cambiarlo, a transformarlo. Es un poco otra forma de verlo es que nos autosaboteamos todo el tiempo porque creemos que la gente espera de nosotros no sé qué cosa por allá, así súper maravillosa, y en realidad no es tal. Y esa conciencia de nosotros de bajar las expectativas nos da más paz. Te voy a dar el último, que es el aprendiz. Ok, El aprendiz es súper interesante porque es una persona que le encanta aprender y que invierte mucho tiempo en eso, le encantan los cursos y toma otro curso y otro curso y otro curso. Entonces eso es genial, ¿verdad? Porque pues obviamente es alguien que está todo el tiempo tomando cursos de actualización, leyendo, bueno, le encanta aprender. ¿Qué tiene eso de malo? Pues hasta ahí nada, ¿verdad? El problema viene cuando una persona siente que no sabe lo suficiente ok, y entonces siempre va a dudar si está listo para ese cargo. Siempre siente que le hace falta el centavo para el peso, como decimos en Colombia, que le hace falta una gota para poder sentir que es capaz de hacer eso, ¿sí? Entonces las otras personas lo consideran un experto. Dicen, no, pero si tú sabes un montón. Y esa persona, no, yo no sé nada. Yo no sé hacer nada. Yo no soy bueno, yo no soy suficientemente bueno. De nuevo, la expectativa de sí mismo es irreal. ¿M? Y por estar tratando de alcanzar esa expectativa, siempre su percepción de sí mismo es que no es suficiente. Y eso es muy doloroso. Ahí van las máscaras. wow, creo que es una información súper, súper importante de tener, porque seguramente en algún momento de la vida cada uno y cada una de nosotras nos hemos visto en alguna de esas situaciones. Yo conocí el síndrome del impostor, o la escuché la primera vez dentro del contexto del feminismo, cuando estaba aprendiendo de feminismo. Y ahora sí quiero como hablar un poquito de las mujeres, porque recuerdo que leía un artículo donde decían, sí, sí sé que le puede afectar a cualquier persona, pero mayormente a las mujeres, por muchísimas razones, y pues pienso que tiene la cultura patriarcal y la educación patriarcal tiene mucho que ver con eso. Leí alguna vez un artículo donde decía que las mujeres solo aplican a un puesto de trabajo si cumplen al menos con el 90% de los requisitos, cuando los hombres lo hacen si cumplen con el 50 o el 60%, ¿no? Y esto me dejó como, porque yo muchas veces dije como que, no, no me van a dar ese trabajo, entonces ¿para qué ni aplico? Además, yo durante mucho tiempo tuve yo no me he graduado de una universidad, comencé varias carreras, he hecho muchas cosas, entonces para mí siempre era como que no contratan gente sin graduarse, Sí, el diploma, sí, claro. sin el diploma, ¿no? Claro, ya no, ya decidí hacer mi vida de una manera diferente por fuera de esta idea pues de la academia, que es muy interesante, pero bueno, no es para todo el mundo, ¿no? Pero siento como que eso fue algo que siempre me tuvo ahí a mí mucho tiempo. Bueno, volviendo al tema de las mujeres, eh, yo creo que yo siempre he dicho que me he dado cuenta con el tiempo que tenemos dos problemas muy grandes. Uno es decir que sí y otro es decir que no. Porque decir que no es poner límites y es algo que en general no nos enseñan a ninguno de ninguna de nosotras en la niñez. Y nos da pena decir que no y no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, ese no es el tema. Pero el tema de decir que sí es el tema de merecer. Y recuerdo que eh, a mí me pasó algo hace varios años. Yo comencé a trabajar haciendo páginas web, pero eso fue un trabajo que yo nunca planeé. Yo comencé a aprender algunas cosas y tenía amigas que me pedían favores y así como que, y luego me pagaban por los favores, entonces comencé a aprender más y dije, bueno, esto está chévere, esto me gusta. Eh, pero pues yo necesitaba como tener más experiencia y yo había conocido a alguien por Instagram que tenía una cuenta sustancialmente grande en ese momento. Y a mí me gustaba mucho su contenido y ella dijo como que necesitaba comenzar a monetizarlo y estaba haciendo unos productos. Y yo le dije, entonces yo la contacté y le dije, te hago una página web. No, tienes que pagarme porque yo
necesitaba aprender a hacer una tienda en línea porque nunca la había hecho y le dije, te la hago, o sea, yo necesitaba hacer ese proceso y que no me pagaran para mi experiencia y le dije, mira, y me dijo, no te vamos a pagarte y no te estoy pidiendo dinero, el día de mañana me puedes recomendar con tu audiencia. Eso para mí era pues muchísimo más válido que que algún dinero y pues tener esa experiencia. Nosotros comenzamos el proceso y ella de un momento a otro se desapareció y nunca pude terminar la página web, me dejó de contestar, la página ya estaba comenzada y yo siento que ahí había mucho síndrome del impostor y me dio pues pesar porque decía como que tenaz que nos perdamos a veces de cosas chéveres por pensar que no nos las merecemos, ¿no? Entonces eso, recuerdo que eso me hizo reflexionar mucho como que qué cosas he rechazado yo en mi vida que podrían haber sido beneficiales sí, un beneficio para mí, simplemente por haber pensado que yo no me las merecía, ¿no? Y digamos, por ejemplo, que ahora con todo esto que hago de hedonista, yo contacto muchísima gente, invito, yo tengo un podcast, Pero trato de hagamos hacer, una pausa ahí porque a mí me parece súper interesante en qué parte viste el síndrome del impostor en la situación. pero no en mí, en ella. Sí, exacto. Lo viste en ella, como que ella, tú sientes que ella sentía que tú, lo que tú le dabas, estabas dando, tal vez ella no lo merecía. Es como tú lo ves. Sí, porque sí, lo que ella me decía todo el tiempo es, yo no tengo cómo pagarte, yo no tengo cómo pagarte. Y yo le decía, no te estoy pidiendo dinero, ¿no? Además que me gustaba mucho su proyecto y yo necesitaba aprender, era para mí como una pasantía. Y era algo que yo hacía como los fines de semana o en la noche, entonces como que para mí más necesario que el dinero y yo siento que ella finalmente sentía que no, tal vez no merecía que yo le hiciera ese favor o que yo hiciera eso por ella o de alguna otra manera no estaba lista para crecer su negocio y de verdad comenzar a monetizar su cuenta, ¿no? No sé, es lo que yo vi. Sí, adicionalmente a eso, me parece increíble cómo lo estás viendo, me parece súper acertado. Y también veo también la diferencia de valores, ¿no? Lo que para ti veo, entiendo, siento que el aprendizaje tiene un gran valor para ti. El dinero en ese momento para ti tenía menos valor que el aprendizaje que estabas obteniendo, ¿sí? Desde afuera te veo como súper estratégica además, porque dices, esto le invierto ahora y en el fondo, quizás más adelante de ella, con esa gran audiencia puede recomendarme y eso va a tener, digamos que tú tenías, lo tenías planeado y estaba muy bien planeado también desde tu merecer, a mí me parece, lo siento así, estaba súper bien puesto el tema. Ella, sin embargo, tenía los valores súper, totalmente al revés, no al revés, quiero decir, al contrario de lo que tú le estabas viendo, ella le estaba dando más valor al dinero. No que ella esté mal necesariamente, pero lo estaba viendo de una manera completamente diferente. El dinero más importante que el aprendizaje. Total, total, así es. Y siguiendo con este tema, como que yo ya llevo año y medio con el podcast y me ha pasado muchas veces que yo contacto gente, personas que escriben libros, usualmente es con mujeres y, por ejemplo, las invito a mi podcast o cosas así. Me ha pasado que dicen que sí, programamos y luego se desaparecen o las invito. Yo siento, y es normal, pero a veces siento que la gente no está lista para darse a conocer o para hablar o que yo pienso, mira, me gusta mucho este tema del que tú hablas, que yo, por ejemplo, no soy experta en ese tema, entonces quiero hablar con alguien que tenga más conocimiento en ese tema y siento que la gente no lo ve así, ¿no? Y todo esto es síndrome del impostor, finalmente. Estás totalmente en lo cierto. Es como el que tú los consideras expertos desde afuera, ese puede ser el aprendiz, es una persona que ha estudiado y que tiene, no necesariamente, puede que no sea el más experto de todos los aspectos, pero si sabe más que yo lo considero como una guía o como, sí, un modelo a seguir de alguna manera. Pero esa persona, si está sufriendo del síndrome del impostor, dice, no, no, no.
no me veas así, yo no lo merezco, yo no sé nada. Porque sus expectativas de sí mismos son, no, yo, para que tú me digas que yo sé, yo tengo que saber mucho más. Y para nosotros es, no, pero ya sabes suficiente, o sea, compárteme lo que sabes. Pero esa persona está sufriendo internamente y yo siento que eso trae muchísimo dolor. A veces ni siquiera nos Claro, damos cuenta que nos está doliendo. la mayoría, sí, yo pienso que la mayoría a veces no lo sabemos. Y hablando de las mujeres y lo que tú decías del merecimiento, yo pienso que a nosotras, o al menos en esta cultura latinoamericana, nos han criado con la idea de que nosotras somos las que damos, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar dando, hay que estar cuidando, hay que estar pendientes del otro y no merecemos recibir. Recuerdo hace muchos años tenía una amiga en Estados Unidos cuando vivía allá, ella era mamá soltera y ella me decía como que había ido a comprarse algo nuevo en una tienda y se sentía muy culpable, ¿no? Entonces comenzamos como a hablar de ese tema porque ella sabía que era algo que tenía que trabajar y me decía como que yo, si fuera este dinero en algo para mi hijo o para alguien más, no me sentiría culpable, pero yo estoy acostumbrada a comprar mi ropa en tiendas de segunda, porque era además lo que hacía su mamá, ¿no? Su mamá le compraba regalos a todo el mundo, pero las cosas para ella siempre las compraba en una tienda de segunda. Entonces, pienso que viene por pequeñeces así, ¿no? Y yo a veces trato con mis amigas de decirles como, mira, o sea, te mereces descansar, te mereces dormir hasta tarde, porque es que nos sentimos culpables hasta porque dormimos hasta tarde, ¿no? Porque nos estamos dando un tiempo de descanso y pienso que el merecimiento viene de esta idea. eh, claro, yo siento que también los hombres tienen problemas del merecimiento, pero es diferente porque a ellos no los crían con esta idea de dar, ¿no? Ellos están más acostumbrados a recibir. Por ejemplo, en mi casa, claro, eso fue hace mucho tiempo y mis abuelas, no, yo ahora, bueno, vivo sola y no sé, pero era como que las mujeres servían la comida y los hombres se sentaban a esperar que les sirvieran, ¿no? Entonces, tenemos dinámicas muy metidas en la cabeza de que está bien que nos hagan cosas, ¿no? Entonces, creo que como que a los hombres a veces no les cuesta tanto recibir favores o recibir en general cosas como a nosotras, porque, y lo veo, y lo creo que en algún momento de mi vida, como que yo me cuestioné mucho este tipo de cosas que veía en mi casa y dije como que no quiero ser esa mujer, pero lo veo en muchas mujeres, lo veo a veces en mis amigas. Y Es un finalmente tema también interesante lo entra, que dices. Perdón, sigue, sigue. no, pues esto entra también en el tema del síndrome del impostor, ¿no? Sí, sí, digamos que el tema del merecimiento es la base de lo que sucede en el síndrome del impostor. ¿Sí? Yo siento que estas máscaras son las principales y lo que decías, por ejemplo, de la mamá que se siente culpable cuando se compra algo, ¿sí? Yo siento que está en el tema de la entrega, de, sí, de merecer, pero también como de yo debo dar, y no solamente dar en dinero, sino dar atención, dar tiempo, dar amor, dar, ¿sí? En el hombre se ve más el síndrome del impostor, digamos que en el perfeccionismo, yo he visto hombres sufriendo con el tema del el aprendiz, hombres sufriendo con el tema del solista, yo puedo solo, yo no dependo de otros, que también se ve. Eso que hablabas acerca de que el hombre está más acostumbrado a recibir, ojo, porque con el tema del trabajo y el dinero, el hombre siempre le han enseñado, la creencia católica es que el hombre es el proveedor y cuando el hombre se enfrenta a una situación en donde no es el proveedor, hágame el favor, el dolor que eso le representa y la duda de sí mismo y de quiénes son. Digamos que ahí el hombre supuestamente es el dador, que no necesariamente se cumple en todas las sociedades y menos en Colombia, tantos casos que sé que el hombre no asume ese rol, pero cuando lo asumen y tienen esa expectativa de sí mismo, ahí sufren. La mujer, en cambio, no es la dadora de la proveedora de dinero, pero es la proveedora de amor, atención, de, de compasión, de empatía, de un montón de cosas más, que la lista es un poco más larga, yo siento, de lo que se espera o lo que la mujer espera de sí misma que debería dar de acuerdo a ese estándar social y católico de lo que aprendemos cuando somos niños. Sabes que eso que dices me parece muy interesante y nunca lo había pensado porque em,
como los hombres, claro, como los crían con esa idea de que ellos son los que son los proveedores del dinero, ellos no tienen problema haciendo dinero, cosa que sí tenemos muchas mujeres, o yo en algún momento lo tuve, ya no, que sentimos que no merecemos recibir dinero, ellos no tienen ese problema, pero por ejemplo sí pasa que, digamos, en parejas heterosexuales, heteronormativas, cuando la mujer tiene un buen puesto laboral o gana lo mismo o más que el hombre, sienten que no son suficientes. Yo siento que sí, pero suficientes al estándar de lo que significa ser mujer. Y de lo que Porque, significa ser hombre. claro, yo me imagino No, una el hombre, familia yo me refería como al hombre cuando ve que gana menos o lo mismo que la mujer, ah, siente que no está haciendo las cosas bien, no es que algo le falta. suficientemente, no es suficientemente hombre, Eso. claro, no es suficientemente proveedor, pero ¿Eso también y sería también, síndrome del impostor? Sí. claro, claro, claro. Claro. Y de nuevo, es la expectativa, mi expectativa de mí mismo es que yo debería ser siempre el proveedor y entregar todo, bla, bla, bla. Pero como mujer también está, porque me imagino el caso y pienso, esa puede que esa mujer también pase por una situación difícil. Y de hecho ayer veía una entrevista, un pedazo de una entrevista que le hicieron a Margarita Rosa de Francisco acerca de cuando se separó de Carlos Vives hace 1000 años atrás. Y ella decía que fue porque ella decidió darle más prioridad a su carrera y que eso después la hizo pensar que tal vez ella no era lo suficientemente mujer porque ella había decidido darle prioridad a su carrera, no suficientemente mujer para la definición de mujer colombiana que entrega toda su vida a la familia, ¿sí? No estoy cumpliendo con esa expectativa, no soy suficiente para ese modelo, esa foto de la mujer ama de casa que cuida a su esposo y a sus hijos, no estoy no estoy encajando en esa definición, entonces no soy suficiente para eso. Y ahí yo pienso que también existe una lucha para salirse del encaje, del encuadre y decir yo soy suficiente, y a mí no importa que sea diferente al, al molde, creo que lo llamaría, a ese molde que nos pintaron y nos dijeron que así debíamos ser. Uy, sí, súper interesante eso que dices. Bueno, ya hablamos de las máscaras, ya hablamos de algunos temas de las mujeres, de los hombres, de merecer. Para alguien que esté viendo esta entrevista y diga, ok, tengo el síndrome del impostor, ¿ahora qué hago? Listo, entonces, para cada una de las máscaras hay una recomendación, ¿no? Todas las recomendaciones están asociadas a tu expectativa de ti mismo y a hacerla más realista. ¿M? Entonces vamos a hacer una por una. Ok. Para el perfeccionista, evalúa el costo de tu tiempo versus lo que estás buscando. ¿Cuánto te está costando invertirle tanto tiempo a ese proyecto que estás esperando que te sea perfecto? Porque el Evalúa. tiempo vale también y vale mucho. Exacto. La otra recomendación, evalúa lo que define lo que es perfecto para ti, que no es lo mismo que es perfecto para mí. A veces en la expresión en inglés good enough es suficiente, o sea, es suficientemente bueno para que ya lo entregues. Yo tengo acá un cuadrito acá no sé si lo alcanzas a leer, pero aquí dice take imperfect action, como toma acción imperfecta. No importa si no te sale perfecto, pero toma acción. Yo me Esta es una tatué aquí, invitación para el... progress, not perfection. Exacto. Ese es un mensaje perfecto para el que sufre del perfeccionismo. Perfecto, listo. Perfecto, listo. Ok, ahora, para el superhumano, es la persona, y que yo te daba el ejemplo de la mamá que siempre está esforzándose por ser perfecta en todos los aspectos de su vida. La invitación es a definir, darse cuenta, yo creo que es darse cuenta que no necesita demostrarle a otros que es capaz. Hay una necesidad en el fondo que es yo quiero demostrarle a todo el mundo que yo sí soy capaz con todo y que yo sí valgo la pena, que yo sí valgo porque yo soy capaz con todo esto. ¿Mm? Es esa expectativa como que nadie nos dijo, pero que nosotros decimos, no, yo tengo que demostrar que yo sí soy capaz. Esa revalidación de esa creencia hace que cambies el chip porque la gente no está esperando que
sea superhumano o que sea supermujer. Eso es algo que nosotros nos metimos en la cabeza desde niños. Bueno, puede que sí haya gente que lo esté esperando, pero no debería interesarnos lo que al que le verdad espera algo de ¿cierto? nosotros. Reconocer lo que eres y lo que eres capaz de hacer. Entonces ahí es súper importante. Lo que yo trabajo con mis clientes cuando hago procesos de coaching, una de las principales herramientas para romper con el síndrome del impostor es reconocer tus fortalezas. Entonces, el experto o el aprendiz reconoce lo que sabe, el perfeccionista reconoce lo que sabe hacer, ¿sí? Cada uno empezar a reconocer lo que es bueno y las cosas que está haciendo bien, empezar a observarse con ojos de autocompasión y poderse ver como con más amor y decir, oiga, sí, yo es suficiente lo que sé, oiga, sí, me he esforzado para llegar donde estoy. Y una de las tareas que le quiero dejar en general a todas las máscaras, y todos los que están sufriendo cualquiera de las máscaras, es hagan una lista de sus logros. Tómense un momento, si quieren, paren el video o hagan al final. Y es, yo les voy a dejar una guía que además les va a servir para hacer esta tarea. Y es hacer una lista de los logros que han obtenido hasta el momento, pequeños o grandes, no importa, como un inventario de todo lo que han hecho para llegar al lugar donde están. ¿Sí? Y tómense un momento para observarlo y para celebrar todo eso que han aprendido, todo lo que son, todo lo que han logrado, porque a veces se nos olvida y el reconocimiento de eso como que baja las expectativas. Estoy esperando de mí algo que realmente no necesito ser. Tal vez ya soy lo que esperaba ser. Entonces, ese es clave. Hasta ahí, ¿cómo vas? No, me encanta enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. De hecho, recuerdo como que hace unos meses, yo tuve unos meses que estuve muy, muy ocupada con trabajo y yo a veces hago como una lista de las cosas que tengo que hacer para ordenarme un poco, pero yo sentía como que al final del día no había hecho nada, entonces lo que comencé era, cada cosa que hacía la apuntaba, cada cosa, una llamada la apuntaba, contesté este email, lo apuntaba, entonces al final del día, en vez de ver todo lo que me faltaba por hacer, veía todo lo que había hecho. Y usted está genial porque me imagino te daba la sensación de logro, de completé, de hice, ¿sí? Hay algo súper importante aquí para los que sufrimos del síndrome del impostor y es la creencia que nosotros somos lo que hacemos, que cuando hacemos valemos más. Entonces, cuando yo no hago nada, no valgo mucho, porque claro, perdí todo el día. ¿Qué hice? Es una creencia súper arraigada de la productividad en la sociedad en general, pero mucho, mucho en Colombia, y es el hecho de que tenemos que hacer algo útil con el tiempo. ¿Mm? Entonces, el hacer me da valor. Además, útil, o sea, ¿Qué es útil? Definamos que qué es sí, útil. entonces Sí, dormir no es porque, útil. exacto, dormir no es útil, divertirse no es útil, meditar no es útil, porque estoy quieta. Yo tuve una conversación una vez con una cliente que me decía, yo amo cocinar, pero es que cocinar, ¿qué valor tiene? Yo decía, tiene un inmenso valor, dile eso a un chef o dile eso. Bueno, en fin, es como la definición de lo que es útil, a veces no es tan clara. Entonces, es eso, la redefinición de lo que es útil, pero sobre todo entender que no somos lo que hacemos y que nuestros resultados no dictaminan lo que valemos, simplemente son resultados. Y eso Exactamente. es súper importante. ¿Qué otra cosa? Para el aprendiz es importante definir cuál es tu expectativa de lo que quieres aprender, porque cuando una persona ama tanto aprender, el conocimiento del mundo entero, pues se convierte como en su meta, ¿no? Yo quiero saber todo, pero ¿eso es realista? ¿Es realista saberlo todo? Hay demasiado. El mundo es muy, muy, muy grande en términos de conocimiento. Ahora ponte a pensar todo lo que está escrito en otros idiomas que no conoces, el universo entero lleno de lugares que ni siquiera nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, saberlo todo no es realista. Entonces, para ese aprendiz que siempre está pensando que quiere que quiere ser experto, que quiere saberlo todo para poder sentir que cumplió con su expectativa, ¿qué tan realista está siendo? Reevalúa eso. Para ese trabajo que estás soñando, ¿cuál es tu expectativa? Y aterrízala un poco.
cuando ya tengas esa certificación o ese curso, ¿eso es suficiente o cuándo va a ser suficiente? Es la pregunta que quiero que se haga. ¿Cuándo va a ser suficiente? Además que sabes que respecto a eso del conocimiento hablaba con una amiga otra vez y decíamos cuando tú comienzas a aprender mucho sobre un tema, se te olvida que hay gente que está en ceros, ¿no? Entonces, ella me decía como que yo a veces pongo cosas en mis redes sociales que para mí son muy normales y que ya las tengo muy internalizadas y la gente me dice como, ay, no tenía ni idea de esto, me encanta, he aprendido. Entonces hablábamos de eso, como de el problema, no problema, pero a veces se nos olvida que cuando aprendemos o nos especializamos en un tema, hay gente que no sabe ni siquiera lo básico y así podemos Exacto. compartir ese conocimiento. Exacto. A mí me gusta una forma de verlo, es una especie de metáfora que me encantó cuando la aprendí. Y es que la vida es como que si todos estuviéramos en una fila larga, 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 larga. Es una fila enorme. Y al frente de ti, en la fila, están todas esas personas que admiras, que saben mucho, de las cuales has aprendido. ¿Sí? Y casi siempre tenemos la visión puesta en aquellas personas que admiramos y que saben más que nosotros. Pero se nos olvida que atrás en la fila hay un montón de personas que saben menos que tú y que te están viendo con la misma admiración que tú estás viendo hacia el frente, por todo eso que tú ya aprendiste. A veces toca voltear atrás para darse cuenta que hay un montón de cosas que tenemos para dar, porque siempre estamos enfocados al frente. Me encanta esa idea. Sami, para terminar, algo que nos quieras decir o un tip o una herramienta. Em, Te mereces todo lo que tienes, te mereces más de lo que te puedes imaginar. Te mereces todo el amor, te mereces toda la paz, te mereces toda la abundancia, te mereces toda la tranquilidad que estás soñando. Y desde ese lugar de merecimiento, ¿sí? Reconoce lo que has logrado, haz el inventario, ¿sí? Para que puedas empezar a soñar con todo lo adicional que quieres crear en tu vida. Eso es lo único que quiero dejar. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu página web, donde te puede encontrar la gente? Bueno, en Instagram soy @sami_coach y mi página web es samiramirez.com. Sami, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo contigo, me encanta lo que estás haciendo. Gracias por tu trabajo, gracias por todo el esfuerzo que le pones a esto que haces. Eres un ser de luz, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Chao.